Actualmente es candidata a doctora en Economía, Pobreza y Desarrollo en la Universidad Baja California en México, donde investiga en el campo del empoderamiento político, social y económico de las mujeres en el deporte, con experiencia en la gestión y dirección de organizaciones, desarrollando y fortaleciendo los procesos institucionales con transversalidad de liderazgo en las mujeres en diferentes ámbitos, siendo la primera mujer en la presidencia de una asociación de árbitros de fútbol en Colombia por más de 5 años. Durante 17 años se desempeñó como árbitra nacional al servicio de la División Aficionada de Fútbol y de la División Profesional en Colombia DIMAYOR. Entonces el objetivo pues, de este foro es establecer un espacio de reconocimiento y discusión sobre el papel de la universidad en los procesos de fortalecimiento del fútbol practicado por mujeres. Entonces, sin más preámbulo, pues démosle la bienvenida a nuestra egresada, Elizabeth Oviedo, quien va a presentar a sus invitadas. Bueno, buenas noches, tardes, noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este foro que hemos establecido como con 3 propósitos. El primero pues es de alguna manera recuperar un poco la historia de más o menos 20 años de haber tenido una selección competitiva. Este evento también pues, nos llama a plantear nuevas alternativas para ver el ocio y el disfrute del juego al interior de la comunidad universitaria. Y por otro lado, pues también unir a este grupo de egresadas, al cual me complace en esta tarde acompañar y hacerle como algunas preguntas, para que desde su propia experticia nos cuenten, desde sus propios campos disciplinares, nos cuenten cuál ha sido su relación con el fútbol, toda vez que de todas maneras pasamos por la selección de la universidad, cómo ha sido también el paso de representar a la universidad a representar la ciudad, como algunas de ellas lo han logrado, y de igual manera cómo a partir de la experticia profesional pues se han acercado al tema, al fútbol. Agradecemos enormemente el apoyo de la Asociación de Egresados EXU, que pues ha estado muy pendiente de todo el tema de la difusión y el acompañamiento del foro, y pues que hoy se hacen presentes aquí. El foro en principio está organizado por aquella primera selección, pero pues que ahora nos mantenemos jugando juntas en vínculo, uno de los equipos del torneo de egresadas. Entonces, pues voy a darle como el paso a cada una de ellas para que de su propia voz como nos cuenten cuál es su ámbito de experiencia. Pues voy a presentarlas un breve perfil, luego cada una de ellas hablará. Tenemos a Diana Mancera Mora Mesa, es abogada, especialista en Derecho Privado y maestra en Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, asesora legal en Derecho Civil, Comercial y Deportivo, ha desarrollado investigación y participado en eventos académicos en temas relacionados con el deporte y la regulación privada de este, en la FIFA y en el Comité Olímpico, frente a los ordenamientos jurídicos nacionales. Anteriormente, su labor la desempeñó en la rama judicial e integró las 3 especialidades en su desarrollo profesional. Seguidamente tenemos a Lina Mercedes Vázquez, es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, es jugadora de la selección de fútbol de mujeres de esta universidad y es una de las integrantes de la selección Bogotá de fútbol femenino. Ahora ya nos contará el año porque la verdad no lo recuerdo. Y tenemos a Mónica Barbosa, arquitecta y urbanista de esta casa, participante en la elaboración del plan de regulación y manejo de la Universidad Nacional de Colombia
exjugadora de la selección de fútbol de esta universidad y capitana por largos años. Tenemos a Gabriela, historiadora de la Universidad de Berlín, tiene un máster en estudios interdisciplinarios latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su trabajo se ha centrado en indagar sobre metodologías feministas y anticoloniales de investigación historiográfica, poniendo en práctica estas metodologías al investigar sobre mujeres luchadoras sociales en Colombia. Sus últimos estudios, que son sus estudios doctorales, están enfocados en la historia del deporte, más específicamente la historia del fútbol practicado por mujeres en Colombia. Esta tesis doctoral la desarrolla en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Y finalmente tenemos a Ana María. Ana María es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Valencia, España. Ha sido historiadora de las mujeres y los movimientos de mujeres, capacitadora, tallerista y conferencista, experta en género y derechos de las mujeres, experta en diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de género y de derechos de las mujeres en todos los niveles territoriales. Es activista y defensora de los derechos de las mujeres y de la población LGTB en articulación con organizaciones y colectivos de Colombia, España, Chile y El Salvador. En la actualidad es creadora y conductora del programa 115 Voces de Mujeres a través de la historia de la Radio de Todas, la primera radio feminista de El Salvador, y llevando a cabo una investigación histórica sobre el movimiento feminista de El Salvador con el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCA. Bueno, entonces ahí he leído el perfil de cada una de ellas. Bienvenidas todas. Ha sido bastante grato poderlas tener a todas al tiempo, ¿sí? Casi que ni para los partidos nos encontramos, pero esto ha sido maravilloso. Bueno, vamos a conversar acerca de cómo cada una de sus áreas pues, ha experimentado el fútbol, como ya hemos hablado, no solamente como elemento de ocio, sino también como parte de su trabajo, ¿sí? De manera que pues, voy a ceder el micrófono a Mónica para que nos cuente cómo se define el deporte a partir de la infraestructura física de la Universidad Nacional, pues ya que ha hecho parte del equipo que trabajó en los diferentes proyectos de urbanismo al interior de la universidad. Buenas tardes. Bueno, pues, tanto como decir cómo se define el deporte a partir de la infraestructura física de la universidad, pues no es lo que puedo decir en este conversatorio, pero sí les cuento que pues en algunas oportunidades he tenido la grata experiencia de participar en grupos de trabajo que se enfocaron en pensar la universidad de una manera prospectiva, como lo han sido el Plan de Reutilización y Manejo, que se planteó en el año 2004 y se hizo institucional en el año 2005, y en el más reciente, que es en el Plan Especial de Manejo y Protección del campus, que se enfoca en resaltar todo el valor patrimonial que él posee. Pues es así como hemos estudiado la creación y la evolución del campus universitario, quedando en evidencia que el deporte ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental para la ciudad universitaria, y no solamente en esta universidad. O sea, cuando pensamos en la excelencia académica, el deporte es un pilar fundamental, tanto como para el ocio, como para compartir, como para aprender a trabajar en equipo, como para... es una experiencia muy, muy particular el hecho de jugar fútbol en la Universidad Nacional, porque uno empieza a tener contacto con personas de otras facultades, y esa diversidad enriquece su proceso académico, no solamente el proceso deportivo y que su cuerpo esté sano y fuerte y dispuesto para las clases académicas, sino que la convivencia y la diversidad también influyen en la parte académica como tal.
entonces, desde sus orígenes se planteó que la vida universitaria debía conducir a una plena realización intelectual, física y social de los alumnos. A sus orígenes me estoy refiriendo al esquema que hizo Rotter y, o sea, cuando la ciudad universitaria unificó la Universidad Nacional, que existía desde antes, pero existían sedes dispersas en Bogotá. Entonces, a partir de la presidencia de Alfonso López Pumarejo y de la reforma universitaria en su momento, desde ahí se planteó que la vida universitaria debía conducir a una plena realización intelectual, física y social de los alumnos, y por ello se incluía una oferta de aulas, sedes administrativas, centros deportivos, gimnasios, lugares de esparcimiento, residencias universitarias y centros de servicios. Pues el proyecto lo diseñó el alemán Leopoldo Rotters y su hijo, que era arquitecto y venía huyendo de la guerra. Su hijo Hans Rotter, que también fue arquitecto egresado de la Universidad Nacional, refiere que fue Carsten quien en sus orígenes hizo el diseño de la estructura académica que debía tener la universidad y la dividió en diferentes departamentos. Y bueno, yo traigo estos esquemas para hacer énfasis en que desde los orígenes el esquema planteaba que en el centro del campus debía haber una área de esparcimiento, pero enfocada en la academia principalmente, con unos ejes de composición pues que permitieran la articulación con la ciudad y con el centro académico del campus. En este sector, que es digamos que la primera cabeza del eje mayor de diseño del campus, se encontraba toda la zona que tiene que ver con la parte administrativa y en la parte posterior estaba toda la zona que tiene que ver con el deporte en el campus. Entonces nada más en todos los esquemas que encontramos desde los orígenes del campus hasta hoy, existía esa zona con ese enfoque deportivo y es una zona bastante grande, pues, más o menos sería como la cuarta parte del campus. Es bastante significativo y pues a mí me parece que es un dato relevante y en cada uno de los planes siempre desde las distintas profesiones o desde los distintos enfoques con los que se mira, pues el deporte ha sido fundamental. Entonces fue Carsten quien propuso el proyecto en forma circular con los edificios situados alrededor del parque o campo central, rodeado por la arteria principal de circulación vehicular. Y Rotter lo adoptó concediéndole una disposición oval. Esta es la maqueta del primer diseño que hizo Rotter y esta es toda la zona deportiva. Entonces ahí vemos, pues acá está el estadio que efectivamente sí se construyó, el edificio de educación física que también se construyó y después pasó a ser cine, y bueno, estamos en el proceso de recuperación a través del Plan Especial de Manejo y Protección de diferentes componentes de este esquema, pero también incluía el diamante, incluía una piscina y toda una plazoleta de acceso hacia la parte posterior del campus, que aunque en su momento no existía en Bogotá nada más allá del campus. De hecho el campus fue propuesto cuando se compraron los terrenos, estaban en una zona que era rural en su momento, pero el arquitecto Rotter, que proyectó el campus, sabía que la ciudad iba a crecer hacia occidente y la ciudad universitaria incluso permitió el jalonamiento del desarrollo de Bogotá hacia occidente. Bueno, entonces, creo que, bueno, también como otras condiciones que he encontrado ya en mi trabajo particular, en las que yo veo que el fútbol está directamente relacionado con el quehacer cotidiano de mi labor, tienen que ver con lo que aprendí en el fútbol de pues, la dedicación, de entrenar, de planear, de enfocarnos en metas comunes. O sea, las personas que jugamos fútbol teníamos una disposición, creo que más acorde para el desarrollo de trabajos en equipo.
de trabajos ya pues en la vida laboral. Bueno, gracias, Mónica. Yo debo confesar que antes de elegir la carrera de contaduría, yo no soy de acá, yo soy de una región que es bastante alejada, que es Arauca. Vine justamente a estudiar acá a la Universidad Nacional, pero aquí no había educación física, que era lo que inicialmente quería. Tal vez si hubieran insistido un poquito más en esas construcciones, tal vez hubieran alcanzado. Pero bueno, vamos a pasar ahora mismo a darle una mirada un poco más a la historia, lo que nos compete con los asuntos de las mujeres, y vamos a dar la palabra a Ana María para que desde su experiencia sobre las luchas feministas nos hable sobre el tema del disfrute del juego, que tradicionalmente sabemos que se ha asociado más con los hombres, pero pues que las mujeres pues también hemos estado allí, para que nos cuente un poquito más de historia. Elizabeth, muchas gracias por la invitación, a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas, a mis compañeras en el conversatorio. Qué interesante, la verdad es mi primer conversatorio de este tema, entonces estoy muy emocionada. Bueno, yo quería hablar sobre todo más que de la historia, que es algo que igual voy a tocar, pero pues tengo otra compañera historiadora que va a entrar un poco más en el tema de la historia. Quizás me interesa más tocar el tema del género, ¿cierto? El tema de por qué las mujeres han estado, digamos, un poco ausentes a lo largo de la historia de ciertos deportes. Se ha considerado que no tienen la capacidad para competir en ciertos deportes. Entonces un poco quería traer a este espacio las palabras de una mujer que viene trabajando este tema del deporte y la perspectiva, digamos, de género, perspectiva feminista en el deporte, en general en el deporte. Entonces ella se llama Matilde Fontecha. Quiero traer unas palabras de ella, abro comillas, porque el deporte es cuerpo, pero nunca ha sido cuerpo de mujer. El cuerpo de mujer es otro cuerpo, es el que soporta el peso de la cultura que restringe sus posibilidades corporales y vitales. Ella está hablando de algo muy importante acá, de cómo el cuerpo de las mujeres parece que no fuera de ellas, sino como un bien de la sociedad, ¿cierto? Y es la sociedad que a lo largo de la historia ha dicho lo que el cuerpo de la mujer debe ser y debe hacer, y ha restringido para las mujeres muchas cosas, dentro de ellas el movimiento, la libertad de movimiento, el placer sobre el disfrute del cuerpo, porque pues el deporte también, aparte de ser, digamos, un empoderamiento físico y un empoderamiento de las mujeres, también pasa por algo placentero y un disfrute del cuerpo que para las mujeres históricamente ha sido negado. Entonces, a partir, digamos, del pensamiento de Matilde Fontecha, el análisis, digamos, que ella hace en 4 ejes temáticos de cómo se da la discriminación históricamente en el deporte de las mujeres, ¿cierto? Entonces habla de una discriminación en las instituciones deportivas, ¿cierto? Un papel que juega el deporte mediático, el que vemos en los medios de comunicación, en la discriminación de las mujeres o en la ausencia total de mujeres, el acoso y el abuso sexual contra las mujeres en ciertos espacios deportivos, y la importancia de la competencia motriz para el empoderamiento de las mujeres, que esto es algo que ya mencioné, y es uno de los temas más interesantes, me parece, que podemos traer a colación en este conversatorio, y es que ciertamente el hecho de que las mujeres puedan llevar, digamos, su cuerpo y su potencial físico a niveles altos es parte del empoderamiento que se puede lograr. Entonces, recordando esta misma idea de Matilde, ¿cierto? Históricamente se han visto restringidas estas capacidades corporales y de movimiento de las mujeres. Ella dice que bajo el mando de 2 antiguas prohibiciones, muy antiguas, ¿cierto?,
que se encarnan en el cuerpo de las mujeres, que es la prohibición a la libertad del movimiento, que ya lo mencioné, cómo por ejemplo, históricamente se obstaculizaba el movimiento de las mujeres. Grandes faldones, enaguas, no sé qué, corsets, ¿verdad? Corsets que no, por ejemplo, unos tacones muy altos, ¿no? Un tipo de ropa muy apretada que impide que usted tenga libertad en el movimiento de su cuerpo, ¿cierto? Que tenga que caminar como en pasitos pequeños. El fútbol, no sé si ustedes recordarán, pues comienza hace muchos siglos atrás en la China como un juego de pelota y en Japón, mucho antes de que las mujeres fueran estéticamente los pies se les deformaran. Ustedes saben que en Japón se hacía la deformación de los pies y se hacían muy pequeñitos, claro, para que las mujeres caminaran como en cuclillitas, ¿cierto? Como en puntillitas, y esto impide, evidentemente, el movimiento, ¿cierto? Entonces, históricamente hay un montón de obstáculos desde el vestuario y desde la postura y desde cómo se supone que una mujer se debe portar, se debe sentar, se debe mover, ¿cierto? Todo esto ha impedido, digamos, la posibilidad de que las mujeres pues tengan esa libertad de movimiento. Y en cuanto al disfrute del cuerpo y de la vitalidad, pues por supuesto eso también es algo interesante de mencionar, pues esto del disfrute del cuerpo es algo muy reciente. Antiguamente las mujeres nacían para parir y en eso debían gastar su energía, ¿cierto? Usted tenía que trabajar, parir, criar hijos, trabajar, parir, criar hijos, cultivar, vender en el mercado, y ninguna energía extra podía utilizarse para nada más, ¿sí? La energía está, pues es muy poca, ¿no? Y para las mujeres debía específicamente dirigirse de esta manera. Entonces, para justificar y perpetuar estas prohibiciones que, como digo, son muy antiguas, se construyeron mitos, ¿cierto? Por ejemplo, por allá en el siglo XIX, a finales, cuando en Inglaterra, si me haces el favor, comienzan los primeros grupos de fútbol femenino, o sea, aquí podemos observar 1894, y más adelante vamos a ver a Honeyball, que es esta mujer que en Inglaterra pues es la primera que funda un equipo de fútbol femenino. En Colombia no tenemos datos de 1800 y mucho menos, nuestros datos son mucho más recientes en el siglo XX, pero de Inglaterra sí sabemos esto. Entonces la señora Honeyball, que aquí la ven, además era una sufragista, ¿sí saben, no? Una mujer que luchaba por el derecho al voto, y dentro de los derechos que esta mujer luchaba, también luchaba por el derecho a esto, a poder jugar a la pelota, que era algo que pues en ese momento se podía, pero más adelante pues empezaron a haber prohibiciones. En 1921 en Inglaterra se prohíbe totalmente que las mujeres jueguen al fútbol, y solamente hasta 1971, 50 años después, vuelve a ser permitido, digamos, desde el poder para las mujeres volver el jugar al fútbol. Entonces, los mitos. ¿Cuáles son los mitos? Desde la época de Honeyball, la prensa ya hablaba de esto. Hablaba de que las mujeres son físicamente inferiores, la idea de que una mujer deportista pierde la feminidad. Esto es algo que ustedes siempre verán en todos los críticos, ¿no? Si usted es una mujer que practica deporte y sobre todo de manera profesional y de alto nivel, va a perder la feminidad, entre comillas, ¿cierto? Esto también deriva en la idea de que las mujeres que practican deporte profesional o aficionadas son o se vuelven lesbianas, ¿no? Que eso también es otra cosa. Recordemos hace muy poco a Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, que dijo: el fútbol femenino es un caldo de cultivo del lesbianismo. Entonces, bueno, esto entre otras cosas para intentar desprestigiar, ¿cierto?, el fútbol femenino. Es decir, el lesbianismo existe, ha existido siempre. De pronto en el fútbol es más visible porque es solo hay mujeres, ¿cierto? Pero el lesbianismo está en toda la sociedad y ha estado todos los tipos. Entonces, esta alarma, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que haya lesbianismo en el fútbol? ¿Cuál es el problema? Hay lesbianismo en todas partes. ¿El problema será que no hay hombres? ¿Será ese el problema? ¿Qué le pasará al patriarcado o a la masculinidad si hay unas mujeres que se aman entre ellas? O sea, yo la verdad no veo el problema, pero esto parece de verdad que fuera un problema y así lo intentan mostrar. La idea también de que hay algunos deportes aptos para mujeres y otros que son exclusivos para hombres. Entonces, por ejemplo, desde el inicio el tenis ha sido un deporte que ha tenido su lado femenino muy potente desde los orígenes.
sentó muy fuertemente la prohibición. Eso es importante decirlo. Entonces se cree que los deportes de alto contacto y de mucha agresividad no deberían estar las mujeres. Porque ojo que su cuerpo es para otras cosas, no para estarlo rozando y para estarlo golpeando, ¿cierto? Porque usted tiene que ser madre, o no, pues tiene que hacer otras cosas con ese cuerpo que no pueden ser ellas. Los vestuarios, que ya lo hablamos, las deformaciones de los pies, que deforman esa idea de feminidad. Entonces, un poco con esto para decirles que todos los mitos, digamos, que han existido desde el inicio, de que las mujeres no deberían jugar al fútbol o a otros deportes porque pierden la feminidad o porque se vuelven lesbianas, pues este tipo de desprestigio, digamos, aún se mantiene hoy, aún sigue en boca de dirigentes, en boca de cierto tipo de personas que consideran, ¿no?, que las mujeres no deberían ni jugar al fútbol ni a ningún otro deporte, pues su cuerpo y su energía debe estar dirigida a la producción capitalista y a la reproducción heterosexual, ¿no? Entonces, cuando esto se rompe, cuando las mujeres entran al fútbol, ¿no? Nunca dejan de estarlo, porque eso sí, en el 21 se prohíbe en Inglaterra, pero las mujeres siguen jugando, aunque sea de manera clandestina, ¿cierto? De manera prohibida, hasta que en los 70 se regresa y empiezan ya las ligas y empiezan pues todas estas cosas que podemos ver ahora. Entonces, esto, digamos, es lo que yo quería traer para la reflexión esta tarde. Bueno, creo que esta ha sido una introducción para que Gabriela nos cuente un poco más sobre la historia del fútbol, los hallazgos que ha tenido y que pues también he escuchado como en otros escenarios que realmente me han parecido muy impresionantes, sobre todo cuando sabemos que en la mesa las decisiones no las toman las mujeres y seguramente hay algún preconcepto, ¿cierto?, algún estereotipo que se cuela de vez en cuando y que no permite que de alguna manera los proyectos surjan de una manera equitativa. Bueno, muchas gracias a todas las personas acá presentes. Y bueno, creo que la introducción, o sea, todo el contenido que acabamos de escuchar es como parte fundamental también de mi forma de entender y mi perspectiva, la razón por la cual estudio la historia del fútbol practicado por mujeres en Colombia. Y quisiera como agregar dos cosas que me parecen muy importantes, y es esta sobre las prohibiciones que se dieron en diferentes partes del mundo. En Colombia nunca hubo una prohibición legal, pero sí un silenciamiento y un esconder a las mujeres futbolistas y a los partidos de las mujeres. Y es que en Alemania, por ejemplo, el argumento para prohibirlo, entre la masculinización de las mujeres, etcétera, etcétera, una frase muy importante que es citada es que las mujeres se emancipaban. Entonces las mujeres no podían jugar fútbol, se les prohibió bajo ley pena de cárcel en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, porque las mujeres se podían emancipar. Entonces eso me parece una cuestión bien interesante. Y otra cuestión muy interesante también es que en Brasil también en los años 50 se prohíbe el fútbol practicado por mujeres, a pesar de que había más de 200 equipos de mujeres jugando fútbol. Y esto sucede porque obviamente, como todos los presidentes y dirigentes del país reciben cartas, pues el dirigente del momento recibe una carta de un hombre muy preocupado por el cuerpo de las mujeres, y como es normal respondió prohibiendo el fútbol practicado por mujeres, ¿no? O sea, como que esto es claramente hay una intencionalidad política desde arriba por la prohibición hacia las mujeres. Y con esto yo estaba como preparando un poco más hacia la parte de la universidad, de lo educativo, y me cuesta porque en Colombia el fútbol practicado por mujeres no se inicia en la universidad, no se inicia en las universidades, pero sí tiene unos lugares de intercambio bien interesantes, y tienen que ver, por ejemplo, con que los planes educativos, lo que tú decías sobre el deporte y la educación, y cómo el deporte también hace parte de las estructuras, como se piensa la educación. Pues cuando en la ola educativa del siglo XX empiezan a construir colegios y a pensarse los colegios desde la educación física también, es decir, la educación física fue parte fundamental de la propuesta educativa, y
principalmente deportes para mujeres y deportes para hombres, como los colegios para mujeres y los colegios para hombres. Y las mujeres pueden ingresar a la universidad a mitad, o sea, por los años 40 se puede empezar, las mujeres pueden empezar a entrar a la universidad y efectivamente con ciertas problemáticas hacia qué carreras podían empezar a estudiar las mujeres. En la educación, desde la parte deportiva como en la parte académica, se nos puso a las mujeres unos límites y unos lugares específicos en los cuales habitar. No por eso las mujeres no hemos habitado esos espacios, como decías, a pesar de las prohibiciones, se han jugado partidos, en Alemania más de 200 partidos a pesar de las prohibiciones, y los equipos se llamaban los hombres viejos para poder arrendar las canchas de fútbol. Entonces se llamaban hombres viejos y llegaban y estaban jugando pues puras mujeres, pero era la única forma de poder practicar, de poder alquilar una cancha porque era ilegal. Y en Colombia, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que ahora con la profesionalización del fútbol, y aquí voy llegando ya a lo encontrado en este país, que es muy poco lo que está escrito realmente, es poco y principalmente a través de lo periodístico. En Colombia a las mujeres futbolistas ahorita les están diciendo unas propuestas políticas que también están, que se escuchan mucho, y es que como están empezando, así como los jóvenes de 25 años, como están empezando, que les paguen menos, ¿cierto? Entonces, como están empezando las futbolistas, pues se les puede pagar el mínimo o menos del mínimo, y por los 3 meses que dura el contrato del campeonato, del torneo. Y la cosa es que las mujeres no están empezando a jugar fútbol, y tenemos acá, bueno, si el equipo de la Universidad Nacional lleva 20 años, pues hay archivos periodísticos que muestran partidos en el año 49, que hablan de partidos en el año 43 en Colombia, y que hablan de cómo las mujeres estaban practicando fútbol, estaban entrenando y tenían interés en seguir entrenando. Y estos son archivos, son documentos que hablan de partidos en 1949 que se remiten a partidos que ocurrieron en el 43, y después en el 49 y en el 51 hay varios artículos periodísticos en Semana y en una revista que se llama Estadio, que habla de mujeres jugando fútbol. No quiero decir que hable pues de la labor emancipadora del fútbol, porque por ejemplo el primer artículo se llama Fútbol femenino, solteritas y a la orden, pero como para que veamos, ¿no? Es que estamos hablando también de medios comunicativos nacionales reconocidos, que no es que sean pues un referente de liberación de las mujeres, pero lo interesante es que hablan de, por ejemplo, ese primer artículo habla de un partido en Barranquilla que se empieza a dar porque en Barranquilla se estaba perdiendo el interés por el fútbol, porque el béisbol era más importante, ¿no? Entonces, como vamos a ver si de pronto poniendo a las mujeres solteritas a la orden a jugar va a haber más interés. Sin embargo, a pesar de eso, la narración es mucho más deportiva que su físico, que cambia después. Después en los periódicos empiezan a hablar más de lo bellas que son las mujeres, lo esbeltas, lo bonito que corren. Al inicio están hablando un poco más del interés de seguir jugando y de que son buenas delanteras, etcétera, etcétera. Eso es bien interesante. También es muy importante, bueno, hay otros artículos, hay otro artículo también del 49, que es de un partido que hace una reina de belleza en Cali, pero es un partido muy importante para esto, pues para lo que he encontrado hasta ahora. Y hay una árbitra, y la árbitra la denomina como, y tuvimos la belleza, pues la fortuna de tener una árbitra mujer que fue imparcial. Y me parece muy interesante como, a pesar de ser mujer, era imparcial, pero son las formas como se ha narrado el fútbol, y que llegan a otro punto, y es que en el 51 viene un equipo costarricense que está haciendo unos partidos de exhibición por toda América Central, América Latina, y cuando llega, el día antes de llegar a Bogotá, que tenía el estadio ya alquilado con la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, pues la Liga de la Decencia, esta entidad importantísima, le pide a la Cancillería que cumple que les niegue la visa y les cancele la posibilidad de jugar en el estadio, cosa que la Universidad Nacional acepta. Entonces estas mujeres se quedan en Costa Rica un día pensando que toda su gira por Colombia no va a ser posible. Lo que pasa es que la Liga de la Decencia, su poder está en Bogotá, entonces llegan a Cali, juegan en Cali, se van para Manizales, juegan en Manizales, juegan en Cúcuta y no juegan en Bogotá.
porque la Liga de la Decencia lo prohíbe diciendo que los uniformes no son acordes con la feminidad. Lo que pasa es que yo miro los uniformes de las fotos que hay y los uniformes de básquetbol, que sí es un deporte que se le ha permitido jugar, se nos ha permitido jugar a las mujeres, y eran iguales. O sea, no eran los uniformes, y aún si lo fueran, ¿no? Y eso es muy interesante porque aquí se empieza a hablar de lo inmoral que es jugar fútbol. Y desde el 51 hasta el 91 no hay un solo artículo más en semana sobre el fútbol practicado por mujeres. Hay un pequeñísimo artículo de un partido que hubo de 2 equipos ingleses en el 60 en Cromos, y de resto no vuelve a haber nada hasta el 91. Y esto es como bien interesante ver que es también el hueco histórico que hay a partir de las prohibiciones que se dan internacionalmente. Sin embargo, y aquí empieza como ya la línea que se pudo seguir a partir de historias vividas, de historias contadas por mujeres, y es que en el 71 en Cali, la Liga Caleña de Fútbol, en el 71 abre 2 equipos, el Boca y el América de Cali, para que jueguen un partido de exhibición antes de un clásico, pues, de hombres, exactamente. Y a partir de eso, Amparo Maldonado es una de las jugadoras que está en ese momento, y a partir del 71 sí se puede seguir una línea directa de fútbol continuo, es decir, tenemos una existencia de fútbol practicado por mujeres en los años 40, principios de los 50, hay un hueco histórico que estamos tratando de reconstruir, y en el 71 empieza ya una línea directa, a pesar de no ser un deporte reconocido, a pesar de ser una lucha en las ligas, independientemente de las ligas es bien distinto como es reconocido, por ejemplo en Cali, siempre muy, muy fuerte el apoyo de la liga, en otros lugares, y aquí entra la universidad, y las universidades en lugares, principalmente en Bogotá realmente, porque en Cali y en Medellín fue desde la calle realmente que empiezan a llegar las futbolistas a las ligas regionales. En Bogotá la Universidad Nacional tiene un contacto directo con la liga y muchas jugadoras, no sé si algunas de ustedes juegan en la selección de la Universidad Nacional de Colombia y terminan jugando también en la Liga Bogotá. Y eso ahí empieza como el encuentro de la universidad pública, pues hasta ahora, con el desarrollo del fútbol practicado por mujeres. Esto ya es a finales de los 80 que llega Miriam Guerrero de Rusia, de haberse luchado a poder estudiar dirección de fútbol en Rusia, llega a Colombia, la contrata a la Universidad Nacional, empieza con unos partidos, empieza como la formación y se va porque le pagan muy mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es también el apoyo que se les da a través de, y dónde era que jugaban? Porque esto es también una conexión entre la liga, la calle y la universidad, y es que terminaban haciendo partidos de exhibición en los barrios de los que eran los estudiantes, o los barrios donde conseguían canchas. Cuentan uno muy mítico que fue en Soacha, porque fue un espacio donde les prestaron la cancha, y la relación de la universidad, creo que el deporte ha permitido que la universidad se relacione desde otros espacios con la sociedad también, ¿no? A pesar de, se entiende la universidad, y esta universidad con toda su historia de que es una representación de la sociedad, pues acá hay también unos espacios donde se reconoce también el deporte, en el espacio, el estadio, el lugar en el que pueden jugar, y también la relación con lo que está afuera. Y creo que el microfútbol es un fundamental en pensarnos la historia del fútbol practicado por mujeres, porque muchas empezaron solamente pudiendo jugar micro, tanto en la calle, por los espacios existentes, como en las universidades, como por las posibilidades. ASCUN primero tiene micro, y es tiempo después, años después, que permite que se juegue fútbol 11 por mujeres. Bueno, creo que hasta ahí dejo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a Gabriela por ese recorrido que nos ha hecho, pues sobre todo pues viendo como cuáles han sido más bien como las condiciones también y los estigmas que ha tenido pues la mujer en este deporte. Y efectivamente pues nosotros ya un poco más adelantados vivimos la era donde las mujeres pasaron, ¿cierto?, del sector aficionado al llamado profesional, pero donde vimos que mientras jugaban en el Potrero, en la cancha de La Morena o en la cancha de Fontibón, pues en un chigüiro, ¿cierto?, no había problema y podían jugar, pero cuando pasan al llamado ámbito profesional, pues ya tienen otras
consideraciones, ¿cierto? Que tienen que firmar un contrato que puede ir inclusive en contra de su propio detrimento, ¿cierto? Porque ya tienen que cumplir, pero aún así no se les reconocen sus derechos, no se les reconocen los derechos de formación, ¿sí? Yo soy instructora arbitral y celebro que en las reglas de juego, que es la que leemos en todo el mundo, ya no se consideran las mujeres como de una categoría inferior. Y llegó, gracias Dios, al fin, como que por lo menos en las reglas ya estamos hablando de que tenemos por lo menos paridad y que no somos una categoría inferior. Y por eso pues tenemos a Diana aquí, que pues ha trabajado el tema del derecho deportivo y cómo esto que inicialmente o tradicionalmente nosotros veníamos poniendo pues nuestros recursos para jugar, nuestro esfuerzo, ¿cierto? Como el amor y la pasión por disfrutar del juego, ¿cierto? En algunas oportunidades compitiendo para representar a la universidad, además, comienza a convertirse en un trabajo. ¿Cómo sucede eso y qué has investigado al respecto? Gracias, buenas noches. Bueno, primero quiero abordar pues, mi intervención para decir que FIFA este año publicó un estudio en el que explicó que el digamos, de las 211 miembros, asociaciones miembros afiliadas a FIFA, en 2015 el 55% tenía una selección de fútbol femenina de mayores. Ya en 2019 tiene el 73% de selecciones nacionales de fútbol femenino. Esto es un gran avance porque pues, en 4 años se ha avanzado. Vimos también el éxito que tuvo el Mundial de Fútbol en la versión 2019 y pues digamos que también lo que ha procurado FIFA para permitir que haya más seguidores, que haya más inversión, que se siga por los distintos medios y redes sociales el fútbol femenino. Bueno, ya dicho esto, si nosotros pasamos desde este estudio al ámbito del fútbol femenino en Colombia, vemos que actualmente en el fútbol organizado, llámese fútbol organizado aquel que hace parte del fútbol profesional y el fútbol aficionado, hay más o menos 7.732 mujeres inscritas, dentro de las cuales, 12.732 mujeres inscritas, de las cuales un poco más de 7.000 son mayores de 18 y pues el restante son menores de 18 años. Esto pues, refleja también el gran avance que hemos visto a lo largo, pues ustedes ponían de presente todo lo que sucedió entre las prohibiciones de los años 50 y entre más o menos 1970 en Colombia y el avance hasta los 90, pues se ha visto que ya la mujer ha ocupado estos escenarios y ya hace parte de ese fútbol que es el organizado. A su vez, también, digamos, en el campo directivo, vemos que la Federación Colombiana de Fútbol creó la Comisión de Fútbol Femenino, que es la encargada de adelantar todo ese proceso o de mirar todo lo relacionado con el fútbol femenino y a su vez permitir que haya continuidad de este. De igual manera lo hizo DIMAYOR en el 2016, en abril, que creó también la Comisión de Fútbol Femenino, pero más o menos en decisión de más o menos octubre de 2016 se dispuso crear la Liga Nacional, la Liga de Fútbol Femenino, la Liga Profesional, y en 2017 inicia el fútbol profesional femenino. Allí, digamos que el incentivo para el campeón era que pudiera participar en la Copa Libertadores en su versión femenina y a su vez jugar un partido con el campeón de la liga, que es el de la liga, así se llama la liga española, la liga profesional, y pues también unos beneficios como estudio, becas en universidades, ellos tienen convenio con la Cerca Arboleda, y a su vez pues otros beneficios que los mismos patrocinadores les permitían. Sucedió todo esto que conocimos en 2018,
a finales, que era pues la no continuidad de la liga profesional, y pues por todas estas circunstancias, ya conocidas por todos, la mayoría, se dispuso continuar la liga femenina de fútbol. Aquí ya vinieron los patrocinadores, se implementó pues unas modalidades diferentes o particulares a las que se contemplan, por ejemplo, en el estatuto del jugador respecto a todos a la competencia masculina, y a su vez a los contratos que tienen que ver con los jugadores hombres en los torneos profesionales de fútbol. ¿Cuál es la particularidad? Nosotros miramos como en fútbol, miramos que las temporadas se inician, pues se cuentan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero la temporada inicia con el primer partido oficial y termina pues con el último partido oficial. Cuando estamos hablando de hombres, nosotros vemos que estos partidos oficiales inician más o menos en febrero y terminan más o menos en diciembre. La duración mínima de un contrato laboral para un jugador de fútbol es de el periodo de inscripción. Nosotros tenemos 2 periodos de inscripción, digamos contando pues el último, empezó más o menos en diciembre de 2018 y culminó hasta febrero de 2019. El segundo periodo de inscripción fue más o menos de julio, del 8 de julio hasta el 6 de agosto de 2019. Entonces, el periodo mínimo de inscripción fue desde el 8 de julio hasta el último día del partido para 2019, que viene a ser más o menos diciembre. Entonces, si nosotros miramos, tiene una continuidad aproximada de 6 meses, un poquito menos. En el caso de las mujeres, como este año el inicio de la temporada se produjo con el primer partido, que fue el 13 de julio, con los juegos que empezaron en esa ocasión, y terminó el 30 de septiembre con la final del partido de vuelta con América y Deportivo Independiente de Medellín. Pues resulta claro cuál fue la temporada del fútbol femenino, y ahí hablamos lo que tú decías de los periodos de duración que son distintos. Eso por un lado. Por el otro, si nosotros nos trasladamos al periodo de inscripción, al periodo mínimo de contrato laboral, que es desde el periodo que ellas tienen para inscribirse, viene desde junio hasta agosto. Entonces, si nosotros miramos, puede ser desde agosto hasta septiembre. Eso, pues, si nosotros lo miramos desde la perspectiva del fútbol, el estatuto del jugador, pues sí, se siguen a las normas del estatuto del jugador, pero ¿dónde está el periodo mínimo de trabajo para una jugadora de fútbol y para dedicarme profesionalmente a jugar? Para profesionalizar el fútbol, para hacerlo más rentable, para subir el nivel. Mucha gente critica el nivel del fútbol femenino, pero pues es que ¿cómo lo hace si hay un proceso que se corta en 3 meses? Y eso siendo optimistas, porque quiero decirles también que en esta versión de la Liga Femenina Águila 2019, en esta versión se implementó, se les permitió inscribir a los equipos máximo 25 jugadores, de las cuales 13 podían estar en la modalidad aficionada sometidos a un periodo de prueba. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos los estatutos FIFA o estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol? Perdón, estatuto del jugador, todo me estoy remitiendo a ese estatuto del jugador. A uno le dicen, nosotros tenemos que en el estatuto general de FIFA le dicen a uno, usted tiene que garantizar la buena fe en la ejecución de los contratos, ¿sí? Y si uno va y mira al estatuto del jugador, a uno lo primero que le dicen es que el jugador profesional tiene que tener un contrato de trabajo. Y usted, para participar en una liga profesional, que va, inscribe su contrato de trabajo y a su vez inscribe en el torneo. Pero ¿qué pasa con estas personas que están jugando sometidas a una prueba? Además, quiero aclarar que en FIFA, en los estatutos de FIFA, le dicen a uno, usted no puede supeditar el desempeño de un jugador al rendimiento físico o al rendimiento del equipo o a su situación de salud.
pero aquí estamos sometiéndolas a prueba y aparte de eso gratuitamente. Bueno, con alguno que otro beneficio, porque tampoco va a ser netamente gratuito, pero pues no como contrato de trabajo. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva laboral, o sea, como un trabajador común, cotidiano, pues nosotros decimos es el periodo mínimo de contratación, que son 3 meses. Sí, claro, eso está bien con una persona que de pronto está afuera y no está dedicada su actividad netamente a una profesión, o sea, a profesionalizar su área. Pero pues es que aquí el fútbol, la idea es que usted pueda vivir de eso. Y aquí pues hay muy pocas jugadoras que pueden vivir de fútbol. Bueno, culmina ese periodo, entonces culmina el proceso y aquellas jugadoras o aquellos clubes que pudieron clasificar para la Copa Libertadores Femenina de Fútbol le dicen listo, usted puede inscribirse nuevamente, o sea, inscribirse el equipo o inscribir a los jugadores, porque tiene que inscribirlos nuevamente para esa competencia en Conmebol, que conlleva que las personas que estaban, o las chicas que estaban, o las mujeres, perdón, que estaban inscritas para el club, como contrato de trabajo, pues tienen que llevar su contrato nuevo con la renovación y aparte de eso, pues con la correspondiente inscripción del torneo internacional. Y las que son en la modalidad aficionada, que están ahí incluidas, pues también, y las 4 extranjeras desde el cupo máximo pues para la vinculación. Entonces, pues así que qué llamativo va a ser para alguien o para una mujer dedicar su vida, como cuando uno le decían, y lo mismo que yo creo que les pasó a muchas, que uno quería dedicar su vida a educación física, a cultura física, y cuando se enfrentaba al mundo era como usted mujer, primero mujer, segundo pues eso que le va a permitir a usted sostenerse y mantenerse en la vida. Y pues ahorita vemos eso. Bueno, gracias Diana. Vamos sin duda pues es un tema que está hasta ahora, decimos, iniciando, para que las historiadoras no me peguen. Digamos que son los procesos que se están dando pues, en el país y pues esos son como los hallazgos que tenemos. Pero pues ya devolviéndonos otra vez a la universidad, ¿sí? Quisiéramos que desde la viva voz Lina, que fue una de las integrantes de la selección de la universidad, donde obviamente trabajábamos como si fuéramos profesionales, gracias a la mano del profesor Luis Gutiérrez, que está aquí hoy, y que pues tuvimos como muchos aprendizajes. Pues seguimos las mujeres sosteniendo el fútbol, ¿no? Con nuestro propio pecunio. ¿Qué es eso? ¿Cómo pasamos de esa experiencia de representar a la universidad a representar a la ciudad? Estaba representando a Bogotá en los torneos nacionales. Lina, que fue una de las integrantes de la selección Bogotá. Buenas noches, muchas gracias Luis por este espacio. Bueno, desde mi experiencia voy a hacer un recuento pequeñito antes de Selección Bogotá, desde mi perspectiva, cómo inició la Universidad Nacional con el fútbol femenino, pues hace 20 años. Porque como ya lo han dicho, pues anteriormente a eso hubo también el fútbol femenino, pero digamos hubo como una transición como... sí, hubo un breve receso. Entonces, digamos, nosotros arrancamos jugando, como lo decían también, pues popularmente, en cualquier canchita donde nos permitían jugar. Se organizaban grupitos de mujeres, grupos pequeñitos. Aquí en la universidad hubo un torneo muy importante, pues, para mí, que fue la Copa de la Amistad, que inicialmente fue también masculina, ¿no? Y después integraron a las mujeres. Y era un torneo sensacional porque se congregaban bastantes equipos
y había un nivel bueno, o sea, pues para una época donde no se entrenaba y no se conocía el fútbol femenino, pues había un nivel, digamos, empírico, pues, por decirlo así, pues que era bueno, había equipos buenos y había unos partidos que se disputaban muy interesantes. Digamos que ahí se empezó como a notar más a la mujer jugando el fútbol. Yo recuerdo mucho que donde está ahorita, en la entrada de la 26, donde hay ahorita una fuentecita así de agua que echaron ahí, pues una cantidad de cemento que, bueno, ahí había una cancha donde se jugaba ese torneo y era muy popular, o sea, uno iba a mediodía, se organizaban los partidos y mucha gente asistía, mucha gente iba incluso con sus almuerzos y se sentaba ahí a disfrutar del fútbol y había una gran participación de público, entonces eso era pues muy agradable, pues para nosotras que no teníamos, digamos, otro espacio, pues era un espacio muy agradable, muy satisfactorio. Entonces digamos que ahí arranca, para mí, pues desde lo que recuerdo, el fútbol femenino que empezó el profe Wilson a observar a las niñas que jugaban en ese torneo, que como les dije ya había niñas con nivel técnico bastante bueno y nivel físico, y ahí se empezó a gestar pues el fútbol de la Universidad Nacional, porque de ahí ese fue como un semillero, por llamarlo así, donde empezaron a abordar las niñas, las mujeres que jugaban bien y que fueron siendo llamadas, o sea, para hacer así el resumen más, fueron siendo llamadas por el profesor Wilson a conformar la selección de la universidad. Entonces de ahí fueron saliendo la mayoría. Después iban llegando pues otras ya cuando se generó el espacio y se vio que había un equipo de fútbol que anterior a eso también tengo entendido se hizo pues como una iniciación, digamos, por ejemplo Mónica estuvo antes de la Copa de la Amistad, participaron en otros torneos externos con el CRU, Elizabeth también, María Teresa, bueno, en fin, varias mujeres que iniciaron como desde su propio gusto, con sus propios recursos, con sus propios medios, a generar este fútbol. Después vino la Copa de la Amistad, después ya nos convocaron a la selección de la universidad. No había recursos económicos, la universidad no apoyaba inicialmente económicamente porque, bueno, pues no se conocía, digamos, este espacio. Pero cuando ya se empezó a jugar, se empezó como a ganar torneos, a ver que realmente era un equipo constituido y pues que daba resultados. Entonces la universidad ya, pues, y con la gestión de Wilson, repito, pues la universidad ya empezó como a apoyar este equipo, ya de repente nos dieron uniformes, de repente pues nosotros ya teníamos por lo menos un loguito y un titulito que es Universidad Nacional y podíamos ir a torneos fuera de la universidad a representar a la universidad. Un torneo muy importante que jugamos fue la Copa Soccer, que fuimos campeonas. Pues digamos, sí, que eran equipos de liga, donde nosotros estábamos incursionando, lo que llevó también a que la universidad formara el club. O sea, ya el equipo era un club donde teníamos un pase deportivo de futbolistas, entonces si íbamos a otro equipo ya tenía que negociar su pase, bueno, eso era importante. Entonces, digamos, eso es como una breve reseña así de cómo iniciamos nosotras en el fútbol femenino, cómo fuimos a jugar en liga también, en torneo de liga, contra equipos realmente buenos,
futbolísticamente hablando. Nos defendíamos muy bien, afortunadamente contamos con profes que nos orientaron bien, técnicamente y tácticamente nos formaron, nos forjaron, y el equipo realmente fue digno de representar pues, a esta institución tan importante que es la Universidad Nacional. Entonces, a raíz de todo esto, ya se empezó a convocar o se empezó a, pues los profes a tener en cuenta jugadoras que podían hacer parte de una selección Bogotá, porque ya el nivel lo permitía, porque los recursos lo permitían, porque la universidad daba ese apoyo. Entonces, porque tampoco podíamos irnos sin el consentimiento de la universidad. Entonces, ya, digamos, el profe Wilson decía, mis candidatas son estas jugadoras, y nos presentábamos en las convocatorias de la selección Bogotá, y pues allá nos evaluaban, era un trabajo físico bastante exigente. Y después de esta evaluación física, táctica, técnica, de todo, pues ellos escogían las jugadoras que quedaban conformando esta selección. Yo tuve la fortuna de estar en la selección Bogotá, si no estoy mal, creo que en 4 oportunidades. Recuerdo la primera fue en el 2003. El torneo se jugó acá en Bogotá, el torneo nacional, y la selección Bogotá quedó campeona. Entonces, pues para mí era pues un honor pertenecer a esta selección, y además campeonar. Pues fue un evento bastante satisfactorio pues para mí. Inicialmente yo iba como arquero suplente, porque ellos pues eran una institución que ya venía de mucho tiempo, que estaba ya constituida, que tenían ya como unas jugadoras fijas, por así decirlo, y después pues abrieron más como la posibilidad de que entraran nuevos integrantes. Pero en un inicio pues estaba como constituida la selección y tenían sus figuras ya establecidas, y pues que eran las titulares, que además pues futbolísticamente eran muy buenas. Entonces yo arranqué como arquero suplente, pero ya después pues en los siguientes torneos pues tuve la posibilidad de jugar como titular. En el 2004 jugamos en FUSA, que en ese torneo también asistió Mónica, y Juegos Nacionales, sí, con la selección Bogotá. Bueno, yo tuve la posibilidad de ir a Cali también con ellos. No, pues fue una experiencia muy agradable, porque ya venía de la experiencia que les conté de la universidad, de haber forjado este equipo, de considerarnos pioneras, pues fundadoras, no sé, de este espacio, de que haya que hoy en día haya un equipo femenino que representa a la universidad, pues en parte, digamos, tiene que ver, bueno, no, en parte no mucho, tiene que ver con esta, pues con la historia, sí, de la cual fuimos parte nosotros, no somos parte. Entonces, pues eso es un orgullo enorme para mí. Y después llegar a la selección Bogotá, pues otro avance enorme. Además, bueno, eso tenía muchas situaciones, pues, porque cuando yo llegué a la selección Bogotá la dirigía Miriam Guerrero. Entonces llegar a una selección de mujeres donde el cuerpo técnico también era conformado por mujeres, pues era un hit, o sea, era un evento magno. Entonces, o sea, sin demeritar pues a los profes hombres, que también fueron excelentes, pero pues era una situación diferente, o sea, que me dirija una mujer que además tenía tantos conocimientos y tenía como un don de, ¿cómo le llamo?, de motivación. O
sea, ella, además de sus entrenamientos de la técnica, del físico, de todo lo que teníamos que entrenar, organizaba unas charlas después de eso como muy motivacionales. Entonces ella engrandecía, nos engrandecía, era como ustedes, mujeres del fútbol, y pues claro, uno la escuchaba y se sentía grande y como wow, esto es maravilloso, y que haya ya un espacio así para las mujeres, pues era algo muy, muy grande. Entonces eso pues era una experiencia, para mí fue maravilloso, y fue como lo más cerca que pude estar yo de fútbol profesional, pues porque había un cuerpo técnico, había una preparadora física, había una directora técnica, había una persona de utilería, había un entrenador de arqueros. Yo era arquera, pues para mí eso era wow, que el entrenador de arqueros solo conoce arqueros y cada uno su función. Además había un bus que nos llevaba al hotel, del hotel a las canchas, ese tipo de cosas. Había unos camerinos, pues era como un sueño, ¿no? Como cumplir uno el sueño del fútbol femenino profesional, pues en su nivel. Entonces, no, es una experiencia muy grata que hace parte de mi vida, que va a ser parte siempre, y yo pues esto no lo olvidaré. Y complementando un poquito lo que decía Mónica, pues el fútbol hace parte integral de la formación de las personas, o sea, de la formación académica, personal, social. O sea, para mí es un todo, hace parte de ese todo que nos ayuda a crecer profesionalmente y como personas. Para mí ha sido muy importante, y la experiencia de, primero, estar en la Universidad Nacional, donde hay tanta diversidad, donde se permitió ese espacio del fútbol femenino y donde me forjé profesionalmente, pues es un conjunto de situaciones que me forjaron, que han hecho lo que soy yo en este momento, y que le agradezco enormemente a la universidad y a todos los que hicieron parte de este proyecto.